Buenas noches, queridos hermanos y amigos de la Sociedad Teosófica. Como todos los fines de mes, tenemos en nuestra logia HPB conferencias públicas vía Zoom para que llegue a muchos países. El día de hoy tenemos la presentación del agente presidencial de Perú, Julio Pomar, que nos está trayendo un tema muy especial, muy simpático para poder entender varias cosas, pero dejemos que él nos lo explique. El título es Sexo y Espiritualidad. Los dejo con ustedes al hermano Julio. Adelante, Julio. Gracias. Buenas noches, hermanos. Desde Lima, Perú, la logia HPB de Lima saluda a todos nuestros visitantes, a todos los hermanos del Perú, de otros países y a los visitantes que generosamente nos acompañan en esta velada para tratar de profundizar en algunos temas de la vida humana que son verdaderamente básicos, sustanciales en la vida de los seres humanos. Se trata de el papel del sexo. El papel del sexo en la vida humana es sumamente, ya decir importante es quedarse chico, ¿no? La sexualidad humana es un fenómeno que abarca la vida humana, la decide, la dirige, la malogra, la mejora, e interviene en todos los aspectos de la existencia de los seres humanos. Y la característica de la intervención de la sexualidad en la vida de los seres humanos es el dramatismo. El sexo se presenta al ser humano con un contenido emocional altísimo. Entonces, en la interacción entre la vida, la existencia de una persona y su sexualidad, hay dramas intensos, ¿no? Hay momentos intensos de felicidad, de dolor, de dudas, sentimientos de culpa. Es decir, hay toda una gama tremenda de sentimientos llevados a su máximo nivel. Entonces, el sexo es importantísimo. Los humanos matan a otros seres humanos por el sexo, porque la sexualidad mueve las pasiones y hace perder la cordura a los seres humanos, ¿no? Entonces, es indudablemente un tema, pues, importante, la sexualidad humana, ¿no? Y tenemos también el caso de la espiritualidad. La relación de la sexualidad humana y la sexualidad y la espiritualidad desde inicios de la historia ha tenido, em, ha tenido conflictos e inarmonías y dudas y cuestionamientos, tremendos, ¿no? Generalmente se piensa que sexualidad y espiritualidad son tópicos que están completamente opuestos, ¿no? El utilizar la sexualidad en un hombre espiritual, en una mujer espiritual, como que desvirtúa a los méritos espirituales que pueda tener. Más o menos esa es la opinión general, según me parece, en todas las culturas, ¿no? Pero hay muchas otras opiniones opuestas a esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve revisión desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, y también vamos a mencionar a Buda. Desde el punto de vista de la biología, el sexo es el factor que permite la reproducción y el mantenimiento de la especie, ¿no? Y para lograr esto, la naturaleza se ha esforzado para que haya en los seres más conscientes una gratificación por el trabajo
de mantener la especie, de reproducir a la especie. Entonces, en los animales ya el sexo es placentero. En el reino vegetal aparentemente no lo es, pero todavía no podemos saber qué es lo que siente una planta, así que no estemos tan seguros. Y la fuerza que mueve la reproducción se le conoce como instintos, ¿no? Instintos animales, instintos básicos, instintos de reproducción, de supervivencia, ¿no? Eso en el caso del ser humano, hay problemas porque el ser humano ya tiene mente, ¿no? Y ya tiene emociones manifiestas que complican toda este aspecto básico de la reproducción y la gratificación por hacer este trabajo para la naturaleza, para mantener la especie, ¿no? A nivel humano ya se complica bastante. Entonces, desde el psicoanálisis, ¿no? Se ve a la sexualidad como una pulsión, como un instinto básico, ¿no? Y se liga profundamente al desarrollo de la sexualidad, el desarrollo de la mente, ¿no? Y se dice en el psicoanálisis que existe el desarrollo psicosexual. O sea, según va desarrollando la sexualidad, va desarrollando la mente. Y según va desarrollando la mente, va desarrollando la sexualidad. Entonces, cualquier intervención que altere la paridad del desarrollo de la sexualidad y de la mente es nociva para el ser humano y puede malograr su vida, ¿no? O sea, un niño o una niña de 8 años, de 9 años, que todavía su sexualidad no se desarrolla y si algún adulto interviene para hacerle desarrollar prematuramente la sexualidad, le causa un daño terrible, ¿no? Un daño terrible y malogra todo el desarrollo psicosexual de esa persona, posiblemente por la mayor parte de su vida, si es que no por toda su vida. Altera su mente, ¿no? El ser humano más evolucionado que ha existido en este planeta, hay un consenso entre los entendidos en decir que fue el señor Gautama Buda, un hombre que fue muy adelantado a la etapa en que le tocó vivir. Y hay unas historias de Buda que abarcan la sexualidad y el poder que la sexualidad tiene sobre los seres humanos, ¿no? Eh, hay una historia, por ejemplo, en que Buda va con un grupo de discípulos jóvenes y tiene que cruzar un puente. Y por el otro lado del puente vienen unas muchachas, ¿no? Entonces, ya en el budismo se prohíbe el contacto de los monjes, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Se prohíbe, porque se supone que el monje es un ser que en 2 o 3 reencarnaciones más ya no va a volver como ser humano. Es un ser que está muy desarrollado y que debe alejarse de lo sexual, ¿no? Según las doctrinas budistas. Entonces, un monje joven le dice a Buda, según se van acercando, maestro, y ahora, ¿qué vamos a hacer, a la hora que nos crucemos con esas muchachas? Y entonces Buda le dice, no las miren, miren a otro lado, miren al piso, crucen nomás, pero no las miren. Este, y si ellas nos hablan, ¿qué hacemos? Entonces Buda sonríe y le dice, si ellas les hablan, ya están perdidos, ¿no? Entonces, tenía sentido del humor el señor Buda, ¿no? Y prohibía a sus monjes el contacto con mujeres, ¿no? Al menos en las primeras etapas de la enseñanza del budismo, ¿no? Y también hay el caso de un monje que se acerca a Buda
y le dice que tiene serios problemas porque cuando se cruza con un grupo de mujeres no puede dejar de mirarlas. O así sea una sola mujer, los ojos se le van detrás de la mujer. Entonces, Buda, en lugar de llamarle la atención o de maltratarlo, le dice, hijo mío, es muy sencillo. Lo que tú tienes que hacer es quítate el manto amarillo, renuncia a la vida de monje y regresa a la vida del padre de familia. Busca una mujer y cásate y ten tu familia y mantén a tus hijos, ¿no? Él consideraba que un monje tenía que renunciar completamente al sexo, ¿no? Y si no tenía la fuerza de voluntad para hacerlo, tenía que renunciar a la vida de monje y seguir la vida de padre de familia, ¿no? Esta historia de Buda, estas dos historias hablan sobre el poder de la energía sexual, ¿no? Que puede dirigir la vida de un ser humano. Y por eso el señor Buda era muy cuidadoso con esto, ¿no? Al menos era consciente del poder. Este, referente con eso estamos hablando del sexo. Referente a la espiritualidad, tratar de definir lo que es espiritual, lo que no es espiritual, quién es un ser espiritual, quién no lo es, cuál es el grado de espiritualidad. Ese es un problema tremendo en el que no pienso meterme yo. Simplemente vamos a considerar la espiritualidad como el anhelo de trascendencia que tenemos los seres humanos. Porque los seres humanos, en un momento de nuestra vida, nos percatamos de la fragilidad de la existencia, de la fragilidad de la condición humana. Nos damos cuenta de cómo nosotros, en cualquier momento, nuestra vida se altera por cualquier accidente, por cualquier enfermedad, por cualquier cosa que nos puede suceder y lo frágil que es la vida y con qué facilidad se interrumpe. Entonces, al comprobar su fragilidad, el ser humano tiene el anhelo de trascender esa condición tan triste, tan miserable, tan desprotegida en la que está el ser humano y anhela convertirse en un ser superior, en un ser espiritual, ¿no? Que esté por encima de la condición humana y que pueda trascender esa condición y llegar a convertirse en algo superior, en algo que sea inmortal, que sea eterno, que sea sabio, que sea poderoso. Entonces, espiritualidad la definimos solamente en ese sentido. Muy bien. Eh, Me toca agradecer. Quiero agradecer a las fuentes, a las personas que he utilizado para esta conferencia. Y el material utilizado ha sido tomado de varios textos de teosofía indistintos, ¿no? De Blavatsky, Leadbeater, Annie Besant, Taime, ¿no? También de textos de yoga y también de textos taoístas, ¿no? Sobre la filosofía taoísta de China. También de un trabajo que hizo un hermano teósofo, Jack Patterson, un trabajo muy interesante sobre este tema, y también citas de la revista Phoenix Rising, una revista teosófica que dejó de publicarse hace muchos años, ¿no? Que tiene mucho material sobre las cartas de los maestros respecto a este tema. Agradezco también a la hermana Edith que me ha ayudado a hacer bueno, no me ha ayudado, sino lo ha hecho ella, este PowerPoint, ¿no? Lo ha ilustrado y lo ha acomodado muy bonito, lo ha diagramado. Le agradezco también a la hermana Edith. Ahora sí, ya estoy listo para empezar de lleno a entrar al tema. ¿Podrías ponerla? Ah, esto.
para hacer el análisis he buscado posiciones de personas importantes y de movimientos filosóficos y religiosos importantes, ¿no? A favor de la abstención sexual y en contra de la abstención sexual, ¿no? Entonces empezamos en el punto uno con posiciones favorables hacia el celibato, la abstención sexual. O sea, eh, este, eh, personas o entidades que piensan que la sexualidad realmente es un obstáculo para la espiritualidad, ¿no? Entonces he hecho un pequeño resumen que vamos a ir analizando. En el catolicismo, el celibato, o sea, la abstención sexual, la castidad, eh, se les exige a los monjes, a los sacerdotes, a las monjas, ¿no? Y también se exige a los católicos la castidad antes del matrimonio, ¿no? Entonces, y que una vez casados, el sexo se debe realizar solamente dentro de él y orientado a la reproducción, de preferencia. Y en algunos casos de personas extremadamente religiosas, católicas, pero que no son sacerdotes y que ambos deciden dentro del matrimonio mantener la castidad, eso es aprobado por la Iglesia Católica. En el budismo ocurre lo mismo, como ya les mencioné en el ejemplo anterior. Se exige celibato a los monjes y a las monjas, ¿no? O sea, el monje, el hombre que se pone el manto amarillo, debe mantenerse casto, ¿no? Y para los laicos, en el budismo, el sexo solo dentro del matrimonio. Entonces no hay diferencia acá entre budismo y catolicismo en lo referente a la sexualidad. En el hinduismo, sus brahmanes, que son sus sacerdotes, deben formar familia, ¿no? Y para el pueblo, el sexo debe ser dentro del matrimonio. Pero consideran el celibato como una ayuda para la vida espiritual, ¿no? En el hinduismo, el celibato es aprobado, y es visto con buenos ojos. O sea, que piensan que la sexualidad, puede ser un obstáculo para la vida espiritual. Y ahora, en la sociedad teosófica, ¿cómo andamos por casa? En, en la sociedad teosófica, a principios del siglo XX, ¿no? Había muchos teósofos que declaraban que la castidad era imprescindible para la vida espiritual, que si no había castidad, no podía haber vida espiritual, ¿no? No se podía avanzar, ¿no? Leadbeater y la señora Blavatsky insistían en la pureza del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del mental, ¿no? Para el progreso espiritual, ¿no? Si no había pureza física, emocional y mental, no podía haber progreso espiritual, ¿no? Ese era el punto de vista en el siglo XX dentro de la sociedad teosófica, ¿no? O sea, en la teosofía vemos la misma identificación en cuanto a sexualidad que hay en la Iglesia Católica, que hay en el budismo y que también hay en el hinduismo, ¿no? O sea que la sexualidad es un obstáculo para para la vida espiritual. Este, Pasemos al siguiente. En la disciplina del yoga, el yoga es una disciplina de origen hindú, ¿no? ¿No? También mantiene la idea de la castidad con fines espirituales y habla de la condición de brahmacharya. Brahmacharya es el hombre espiritual que es célibe, que es un hombre casto, ¿no? Y que llegar a practicar la disciplina de brahmacharya
Es una cosa muy avanzada y con fines espirituales. Y también hay una carta de un Mahatma, de uno de los maestros de la Sociedad Teosófica, el que no se conoce su nombre, es una carta anónima, es una carta anónima, y en la cual le pregunta un discípulo sobre la condición de casado, ¿no? ¿Qué pasa? Le dice el discípulo, ¿qué pasa, maestro, con mi condición de casado? ¿Puedo llegar a ser un maestro? Y le dice, es verdad que el hombre casado no puede ser un adepto, aunque puede esforzarse por ser un Raya Yogi, ¿no? Él puede adquirir ciertos poderes y hacer mucho bien a la humanidad, permaneciendo dentro de los límites de este mundo. Entonces, acá este Mahatma nos dice algo bien interesante, ¿no? Que la espiritualidad, ¿no? Tiene dos etapas, dentro de este mundo y fuera de este mundo, en el mundo oculto. O sea que cuando estamos en este mundo, ¿no? El hombre casado puede hacer mucho bien a la humanidad, puede adquirir ciertos poderes, puede convertirse en un Raya Yogi, ¿no? Puede ayudar a sus hermanos, pero no puede entrar al mundo oculto, no puede ser un adepto, no puede llegar a ser un maestro, ¿no? O sea que los maestros de sabiduría, los hombres que han alcanzado la quinta iniciación, que han entrado al nirvana, los seres iluminados, no pueden estar casados, ¿no? Eso es lo que dice un Mahatma. Entonces pasamos ahora al punto 2. Posición, posiciones sobre compatibilidad entre sexo y espiritualidad. O sea, acá tenemos las posiciones de movimientos y de personas que sostienen que entre la sexualidad y la espiritualidad no hay ninguna oposición, no hay ninguna oposición, o ciertas oposiciones, pero que no son oposiciones radicales. Encontramos en este grupo al judaísmo, la religión hebrea, ¿no? La religión musulmana y el protestantismo, ¿no? Ese grupo religioso que se separó de la Iglesia Católica en la época de Lutero, creo que en el 1500 por ahí, y formaron un grupo de religiones que protestaban contra la Iglesia y que adquirieron un camino diferente al de la Iglesia Católica. Estos tres movimientos, ¿no? Que se originan en el judaísmo, porque de ahí proviene la religión musulmana y también proviene el cristianismo. Siguen a la Biblia, ¿no? Los tres siguen a la Biblia en este punto, ¿no? Abominan de la fornicación, pero también abominan del celibato, ¿no? Miren pues esas dos cosas, ¿no? En cuanto a la sexualidad, ¿no? Dicen que la fornicación, o sea, el tener sexo fuera del matrimonio, cometer un adulterio teniendo sexo fuera del matrimonio, es detestable por Dios, ¿no? Pero también lo es el celibato, o sea, la castidad, el mantenerse casto también es, ¿no? Y que hay una sospecha ahí, ¿no? ¿Por qué es casto? ¿Será que es casto o será que no le gustan las mujeres? ¿O a las mujeres no le gustan los hombres, ¿no? ¿O será que son gente que se dedica a la masturbación, ¿no? Y no quiere las relaciones sexuales como Dios ha mandado? El sexo debe realizarse solo dentro del matrimonio, de preferencia con fines reproductivos, ¿no? O sea, no debe haber sexo por placer, ¿no? El fornicio recreativo, eso no. El placer el sexo debe ser buscando reproducir a la especie, pero sus sacerdotes son casados, ¿no? Tienen hijos, tienen esposa, ¿no? Y acá
en la religión musulmana y en el cristianismo han heredado de la religión semita, del judaísmo, un sentimiento de conflicto con la mujer, porque la mujer es la que causa el deseo, ¿no? Y el deseo es inaceptable porque el deseo es pecaminoso, ¿no? Hay un sentimiento de culpa, hay un respeto y una veneración por la mujer, pero también hay echarle la culpa de las desgracias de la humanidad, ¿no? Entonces, acá lo que se necesita es un psicoanálisis profundo. ¿Qué pasa en el judaísmo, en la religión musulmana, en el protestantismo y también el catolicismo, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer, ¿no? El estudio del mito del Génesis es muy valioso y está lleno de muchas enseñanzas sobre este problema que existe en estas religiones, este conflicto con la mujer, ¿no? Con el deseo y con la culpa. Sigamos adelante. Hay una cita del maestro Kutumi, ¿no? Que le responde a su discípulo, Ape Sinet, ¿no? Que le dice que en el año pasado, tuvo que desperdiciar su tiempo, cumpliendo sus deberes familiares y que no pudo, pues, dedicarse a la vida espiritual, ¿no? ¿Y qué le contesta el maestro Kutumi? Acá tengo la carta que está en inglés, un párrafo, y le dice el maestro Kutumi a su discípulo Sinet, ¿le parece a usted pequeña cosa que el año pasado lo haya gastado solamente en sus deberes familiares? Ney le dice que es una forma negativa, un no, 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 no hay mejor causa para recompensa, no hay mejor disciplina que el desempeño diario y hora tras hora del deber. Créeme, mi pupilo, el hombre o la mujer que está colocado por el karma en el medio de los deberes y sacrificios del amor cariñoso, ¿no? Hacia la familia, hacia el deber familiar, ¿no? Siendo preparado para su sacrificio y su caridad para toda la humanidad, ¿no? Entonces, acá Kutumi nos dice que el estar casado y los deberes familiares, ¿no? Este, tienen un valor espiritual, tienen un valor de preparación para que después el ser humano pueda amar a los demás, ¿no? Tiene que empezar a aprender a amar en el pequeño círculo familiar. Annie Besant dice que es por karma que las personas se han casado, es por karma, por vidas pasadas, ¿no? Y que es lo mejor para el desarrollo espiritual. En ese sentido, dice Annie Besant, la vida familiar son las clases que tomamos en la escuela de la vida para aprender a amar primero a los que están más cerca. Después ya se amará a los demás, pero hay que primero a los que están más cerca, ¿no? Entonces, es una cita de un maestro de sabiduría que dice que la vida familiar, la vida de casado y de casada, los humildes deberes familiares tienen un valor espiritual. Ahora hay otra cita de una eminencia que se llamó Igual K. Taimni, un miembro de la Sociedad Teosófica, jefe de la escuela esotérica, un hombre avanzadísimo, un hombre religioso, seguidor de Shiva, un yogi avanzado y también un científico, era químico. La cita empieza cuando el sol del divino amor amanece en el corazón del devoto y sigue la traducción. Cuando el sol de divino amor amanece en el corazón del devoto, las pequeñas luces automáticamente y naturalmente son absorbidas por la luz del sol.
Por otro lado, si nosotros echamos afuera estas luces antes de que el sol aparezca, antes que el divino amor aparezca, nosotros desechamos, despreciamos esos amores familiares de la gente cercana que nos rodea, ¿no? Lo único que estamos haciendo es hundirnos nosotros mismos en la oscuridad de una vida sin amor, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, antes de que conozcamos el amor divino, debemos que conocer el amor humano de aquellos que nos rodean. Ese amor humano es una preparación, tiene un valor espiritual. No debemos despreciar esos amores familiares, esos amores entre esposos, porque esos amores son la preparación para la vida superior. El hacerlo es hundirnos en la oscuridad de una vida sin amor, dice el doctor Taine. Entonces, esta es otra posición a favor del amor humano. Y el amor humano, por supuesto, incluye sexualidad, ¿no es cierto? Ahora, Dion Fortune. Dion Fortune es una ocultista eminente, no es teósofa, como Taine, por ejemplo, no, no es teósofa. Dion Fortune es una ocultista que se dedicó a la magia, es inglesa y además psicoanalista. Vivió más o menos en 1930, 1920. Para alcanzar a Dios, dice ella, ellos quieren renunciar a todo. Está hablando de personas que quieren seguir el camino de la castidad. Entonces Dion Fortune dice, para alcanzar a Dios, ellos quieren renunciar a todo. Significa que para ellos la sexualidad significa todo. Mucho cuidado. Oye, ellos quieren renunciar a todo, quieren renunciar a la sexualidad. O sea que para ellos de la sexualidad significa todo, ¿no? Eso es lo que dice Dion Fortune. Mucho cuidado, ¿no? Sigue Fortune diciendo, pareciera que tienen miedo a la experiencia del amor, ¿no? Miedo a su propio deseo y están tratando de escapar en un acto de hipocresía, ¿no? Son palabras fuertes las de Fortune hacia los que siguen la castidad, ¿no? Que muchas veces los que siguen la castidad están completamente equivocados, ¿no? Están diciendo que lo están haciendo para ser más espirituales, pero en el fondo es que tienen miedo de su propio deseo, ¿no? Eh, eh, Están tratando de escapar y están actuando hipócritamente, ¿no? Eso es lo que dice Dion Fortune, ¿no? Ella no ve ninguna problemática ni oposición entre sexualidad y espiritualidad. Acá, seguimos con las posiciones a favor de la sexualidad con la espiritualidad. Esta es la carta de un Mahatma citado por Jinarajadasa. No, no sabemos su nombre, él lo cita simplemente. Empieza: la pureza del amor terrenal purifica y prepara. Acá tengo, y yo lo voy a traducir lo mejor que puedo. La pureza del amor terrenal purifica y prepara para la realización del amor divino. Sabe, oh hermano mío, está dirigiéndose a su discípulo, que cuando el verdadero amor espiritual consolida doblemente a la unión permanente de dos en su amor terrenal. O sea que el amor espiritual purifica el amor terrenal, ¿no? Que no comete crimen, no comete pecado ante los ojos del gran Ain Sub, de la eterna primera causa según la Cábala, ¿no? Porque es
ese amor terrenal es la divina repetición de los principios masculino y femenino, ¿no? La reflexión microcósmica de la primera condición de la creación. O sea que la creación fue por un acto de amor, la unión del Tattva Shiva con el Tattva Shakti, ¿no? La creación se hace por un acto de amor, ¿no? Eh, Ante tal unión, hasta los ángeles podrían sonreír, ¿no? Pero esos casos son raros. El alma del hombre puede permanecer pura y altamente espiritual mientras se produce la unión de los cuerpos materiales, ¿no? ¿Por qué no deben dos almas en dos cuerpos permanecer puras e incontaminadas, ¿no? En esa unión pasajera en la tierra, ¿no? Entonces, acá es bien claro, ¿no? Y lo que dice que también repite el señor Taimni, que el amor terrenal, el amor físico, es un reflejo del amor que se produce en el absoluto entre el Tattva Shiva y el Tattva Shakti. Shakti. Los principios masculino y femenino al más alto nivel se unen, se produce la creación y todo lo que ocurre abajo es un reflejo impuro, es un reflejo material, es un reflejo grosero, todo lo que ustedes quieran, pero es un reflejo. Entonces dice que no es un pecado cuando las almas se aman, ¿no? Que los cuerpos se unan, ¿no? Eso es lo que dice con toda claridad este Mahatma. Y para terminar en estas citas a favor de sexualidad y espiritualidad, vamos a citar a Ramana Maharishi. Brahmacharya es vivir en Brahman, dice. Ramana Maharishi fue un ser iluminado, un gran maestro de la Vedanta que vivió en 1930, 1940, del cual existen películas, grabaciones, fue entrevistado por muchísima gente, ¿no? O sea, es una maravilla. Es un ser iluminado, entrevistado porque vivió en una época moderna. Fue contemporáneo de, bueno, fue más joven que Annie Besant, pero más o menos en alguna etapa se cruzaron sus vidas. Dice Ramana Maharishi, este gran maestro, Brahmacharya es la práctica de la abstinencia sexual, ¿no? Es vivir en Brahman, encontrando bendición en Brahman, que es lo mismo que el yo. Brahman y el yo es lo mismo, ¿no? ¿Por qué entonces deberíamos eh, buscar otras fuentes de felicidad? Casados o sin casarse, nosotros podemos realizar el yo, porque eso está en el aquí y en el ahora. El celibato es ciertamente una ayuda para la realización, entre muchas otras ayudas, pero es un asunto de la naturaleza de la mente. O sea, el celibato es bueno, ayuda, pero también hay otras ayudas. El escoger el celibato depende de la naturaleza de la mente de cada cual. Hay mentes para las cuales el celibato se acomoda y otras no, pero eso no tiene trascendencia, porque el yo tiene la capacidad de vivir en Brahman, ¿no? Eh, con esto terminamos las citas, ¿no? A favor de la sexualidad y la espiritualidad. Ahora pasamos al punto 3, la represión de la sexualidad, ¿no? Sigmund Freud publicó en 1895 un estudio sobre la histeria, demostrando que la represión de los impulsos sexuales origina numerosos síntomas patológicos, complejos ocultos y serios daños a la psique humana. Entonces nos encontramos con la represión de la sexualidad, ¿no? O sea, la persona
quiere ser espiritual, tiene el anhelo de ser espiritual, piensa que es necesaria la castidad, ¿no? Porque lee a Besan, porque lee a Leadbeater, sobre todo a HPB, que la castidad, que la pureza, que no sé qué, que por acá. Y dice, yo quiero ser espiritual, entonces adelante con la castidad. Y entonces, como no la puede controlar, la reprime usando la voluntad. Entonces, estos casos de la represión de la sexualidad está demostrado que son patológicos, devienen en problemas patológicos, ¿no? Porque la sexualidad es una fuerza terrible, es una fuerza básica inmensa, ¿no? Que traspasa muchas veces la condición del ser humano para controlarla. Y vemos en la historia cómo muchos místicos cristianos se azotaban, se atormentaban, se golpeaban, ¿no? Para tratar de botar los malos pensamientos que el demonio les traía, decían, ¿no? Que era simplemente que trataban de reprimir la sexualidad, pero no obtenían la capacidad para hacerlo, ¿no? El mismo Mahatma Gandhi ha hablado de eso, él también trató de hacerlo y encontró que no podía reprimir su sexualidad, sino solamente debilitando su cuerpo. Y entonces dejaba de tomar leche, dejaba de tomar alimentos nutritivos y hacía largos ayunos para contener, para reprimir su sexualidad, ¿no? Eso lo cuenta el mismo Mahatma Gandhi en su biografía, ¿no? Y él dice pues que la sexualidad no es física, empieza en el nivel emocional y mental, ¿no? Entonces hemos visto, estamos cansados de ver en los medios los casos de los sacerdotes católicos, ¿no? Que se convierten, por retener el impulso sexual, se convierten en unos monstruos, ¿no? Que salen violando niños, salen violando niñas, ¿no? Y hacen barbaridades semejantes. Yo me acuerdo que cuando era chico, las monjas, tenía una tía que era monja, ¿no? Eran conocidas por su mal carácter, ¿no? Todas las monjas tenían un carácter de los mil diablos y los niños teníamos miedo de que nos tocara una profesora monja, ¿no? Y decían, pues los adultos nos decían, no le hagas caso, lo que pasa es que es una mujer que está así porque no ha podido casarse, por eso se ha metido a monja, ¿no? Entonces la represión sexual es un hecho, ¿no? Es un hecho y es funesta. Bien, pasemos al segundo punto, al siguiente punto, el punto 4, la enseñanza de la tradición oculta. ¿Qué nos enseña la tradición oculta, ¿no? Sobre brahmacharya, sobre la castidad? Los seres humanos, que son numerosos y que tenemos ese deseo de trascendencia, ese anhelo de trascender la condición humana y convertirnos en un ser superior, en un ser espiritual, tenemos un largo camino que recorrer. Y en algún punto de ese camino se van despertando dos cualidades, viveka y vairaya. Viveka es el discernimiento espiritual, porque el buscador espiritual sincero, que está muchas vidas buscando, se da cuenta, percibe la poca importancia de la vida espiritual en este mundo, porque el ser humano vive su vida sujeto a muchas fuerzas que están fuera de su capacidad de control. Tiene que vivir en una lucha por abrirse camino y hacer lo que se llama la lucha por la vida, estudiar, trabajar, eh, vender, entrar en negocios, fundar una familia, educar a sus hijos, es decir, una vida tremenda, ¿no? De luchas, de compromisos, con momentos de felicidad y momentos de mucho sufrimiento y la mayoría momentos de estrés. Y el ser humano se da cuenta
de que finalmente lo que le espera es la decadencia, la vejez, la enfermedad y la muerte, y que muere y todo lo que hizo en este mundo, así haya sido famoso, haya sido rico, haya escrito libros, haya conquistado imperios, haya sido presidente del Perú, lo que haya sido, no, todo desaparece y todo se queda en nada. Ahora que estaba viniendo en un taxi por la vía expresa, la radio hablaba de que la vía expresa se llamaba Luis Bedoya Reyes, ¿no? El nombre del alcalde de Lima que contra viento y marea hizo esa gran vía expresa. Y me acordé que Fernando Belaúnde, que luchó tanto por hacer una carretera en la selva, la carretera marginal de la selva, ahora lleva su nombre y se llama Fernando Belaúnde Terry. Estos dos políticos lucharon y se enfrentaron por la presidencia de la República del Perú. Y, y después de tantas luchas, pues uno fue presidente, el otro no, pasaron los años, ya se fueron, ya murieron. ¿Y qué es lo que queda de tantas cosas? La vía expresa que hizo uno y la carretera marginal que hizo el otro. Pero ellos ya no están acá para verlos, ¿no? Ya no están para disfrutar de su obra. Todo esfuerzo humano es fútil o futil, se va, se dispersa. Son como burbujas de pompas de jabón. Cuando el ser humano se da cuenta de eso, se da cuenta que hay algo que es irreal, que es esta vida, o que podemos llamarlo irreal, no es que sea irreal, pero pareciera que fuera irreal, por lo menos se disipa con suma facilidad. Y hay algo que permanece, que es lo espiritual. Y eso hace que esta persona tome la vida, le dé menos importancia a la vida material y más importancia a la vida espiritual. Y la otra cualidad que se despierta en este camino es vairaya, una palabra que se traduce como ausencia de deseo, desapego, desapasionamiento, la falta de pasión. Este ser humano que se da cuenta de la futilidad de la vida humana, la va viendo cada vez menos importante, como si fueran juegos de niños, como los adultos cuando vemos jugar a los niños apasionadamente, nos sonreímos porque comprendemos que están jugando, pero que sus juegos no tienen mayor importancia, ¿no? Porque nosotros conocemos lo que es la vida. Entonces, cuando el ser humano llega en una etapa que ve la vida y todas sus circunstancias penosas o dichosas o lo que sea, todos los éxitos o los fracasos, lo ve como juego de niños, él está adquiriendo vairaya, el desapasionamiento. Entonces, cuando Viveka y Vairaya en un ser humano llegan a determinado nivel, llegan a determinado nivel y el ser humano va progresando espiritualmente, se da cuenta que tener familia, tener esposa o esposo, tener hijos, adquirir deberes materiales es un impedimento para el camino espiritual que está siguiendo. Su deseo de vivir el camino espiritual es tan fuerte, tan desarrollado, que, vivir su sexualidad y tener hijos, reproducirse, es un impedimento para su desarrollo. Si el karma y el dharma lo han permitido y esa persona no está casada, no ha adquirido compromisos, ese es el momento de practicar brahmacharya, la castidad. Ese es el momento para ese hombre que ha desarrollado bastante viveka y bastante vairaya. Llegó el momento de practicar brahmacharya, no antes, no antes. Antes es negativo, nos lleva a la represión. Tiene que ser una cosa natural.
Y les voy a contar una tercera historia de Buda que abordó estos temas. Una noche, Buda y sus discípulos tienen que acampar en un bosquecillo y hace frío. Entonces empiezan los discípulos a juntar hojas secas y ramas para hacer un fuego, pero escogen de todo y a la hora de hacer el fuego, en lugar de hacer un buen fuego, hacen un fuego débil y lo que más bota el fuego es humo, ¿no? Y entonces Buda les dice, traigan hojas que estén secas y ramas que estén secas, no que estén todavía húmedas. Entonces traen esas ramas secas y esas hojas secas, prenden fuego y se hace un hermoso fuego que da mucho calor, ¿no? Y que no bota casi humo. Entonces Buda aprovecha y les explica, para seguir el camino espiritual y para alcanzar el nirvana y tener éxito en este camino, ustedes tienen que estar secos de deseos, como estas ramas y como estas hojas. Mientras ustedes guarden fuertes deseos en su corazón, ustedes solamente producirán humo y poco fuego. El corazón humano tiene que secarse, tiene que darse cuenta que la vida humana es como un juego de niños para él. Tiene que perder el interés y una vez que está seco, ya está listo para brahmacharya, para practicar la castidad. Mientras está lleno de deseos, no ha llegado ese momento todavía. Pasemos entonces al siguiente punto, el aspecto oculto de la castidad. Acá está. Punto 5, aspecto oculto de la castidad. Vamos a ver una versión que no es ni ética ni es religiosa sobre el tema, ¿no? Porque el tema de la sexualidad está lleno, como les dije, de drama, ¿no? El sexo es puro drama, puras lágrimas, hasta corre la sangre por la sexualidad, por los amores, y desde el punto religioso también Dios se molesta, estamos ofendiendo a Dios, entonces desde el punto de vista ético es una asquerosidad, hay un montón de criterios emocionales sobre el sexo. La versión que pretendemos encontrar ahora está alejada de eso, de esos extremos, ¿ya? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Cómo está constituido? Veamos el siguiente dibujo. A ver, se ha ido. Vamos a tratar de pasar al siguiente dibujo. Ahí está. En las tradiciones orientales encontramos sobre la pregunta ¿qué cosa es el hombre? Encontramos una versión distinta a lo que encontramos en Occidente. En la teosofía se nos habla de que el ser humano tiene cuerpos sutiles, ¿no? Tiene un cuerpo etérico, que es prolongación del físico. El doble etérico tiene un cuerpo astral y tiene un cuerpo mental que a la visión clarividente se ve como un huevo, con diferentes colores. Eso nos dice la teosofía. En la India igual, ¿no? Hay una fisiología oculta en la cual en el ser humano existen centros de poder y de energía que se llaman chakras, ¿no? Que la visión clarividente los percibe. Eso es en el Tíbet, eso es en la India, en la China, en el Japón. Tenemos una tradición médica varias veces milenaria, quizás 5.000 años, ¿no? Que identifica corrientes dentro del cuerpo donde se mueve la energía con puntos de energía y que esa energía recorre todo el organismo y que lleva vitalidad, lleva fuerza
influye sobre las emociones, influye sobre los pensamientos, llevando la energía hasta determinados puntos, obtenemos tranquilidad, obtenemos paz, alejamos el estrés, ¿no? Y también lo contrario. Entonces, la visión del hombre es una visión energética. O sea, no solamente somos huesos, músculos, sangre, órganos, glándulas, hormonas, no. Hay un aspecto energético. Lo que hemos mencionado antes, la visión occidental es una visión material. Existe en la materia, pero también como su reflejo, o al revés, la materia es reflejo del espíritu, existen energías espirituales, ¿no? Energías sutiles que forman al ser humano y lo determinan en muchas cosas. Podemos regresar al anterior. En la tradición del Raya Yoga, en la India y en el Tíbet, existe el concepto de la transmutación de la energía sexual en energía mental, ollas, y su almacenamiento en el cerebro. O sea, las prácticas del Raya Yoga, que es el yoga de la mente, ¿no? Que incluye la meditación como su punto central, ¿no? Se busca mover y transmutar la energía sexual, ¿no? Que está en la base de la columna vertebral, en energía mental, ollas, y guardarla en el cerebro, ¿no? En la teosofía se dice que la mente manas está iluminada por Buddhi, el espíritu, y controlado por la voluntad espiritual, por Atma. Ese es el concepto teosófico, ¿no? Hay un proceso de iluminación de la mente por Buddhi y de control de todo por Atma. En la tradición taoísta se nos habla del Shen, la energía llamada Shen y el ahorro del Shen, ¿no? Se habla de la circulación de las energías y se habla de tres energías: Shin, Chi y Shen. Entonces, el Shin es la esencia, ¿no? Dicen los taoístas, es la esencia, es la base material que nosotros recibimos cuando nacemos. En un lenguaje occidental, nosotros diríamos que el Shin es la herencia genética que nosotros tenemos. Cuando nacemos, nacemos con una herencia genética, con una predisposición para ciertas cualidades y para ciertas enfermedades, ¿no? Podemos heredar un corazón fuerte, podemos heredar un estómago débil, ¿no? Una serie de, de herencias genéticas. Eso es el Shin. El Chi es la energía vital que nosotros adquirimos en esta vida, que la tomamos del aire, ¿no? De la energía del sol, que la tomamos de la tierra, de los alimentos, ¿no? Y que nosotros podemos aumentarla o disminuirla con determinadas prácticas, ¿no? Para mantener la salud y para mantener la vitalidad. Y también existe el Shen, que es la energía espiritual que nos va a permitir unirnos con el Tao. O sea, es lo mismo que el Oyas, y es lo mismo que la iluminación de la teosofía. Nos vamos a unir con el Tao, vamos a entrar en el Nirvana, en el Samadhi, y vamos a ser seres iluminados, que vamos a entrar en el Nirvana de acuerdo a la teosofía, ¿no? Entonces, tenemos acá conceptos distintos sobre la sexualidad. Entramos al campo de la energía. Y tanto en el Raya Yoga como en el taoísmo nos hablan de varias energías y de una energía sutil, el Oyas y el Shen, que debe transmutarse y que esa energía es sexual, tiene su origen en la sexualidad. Entonces, ¿para qué
es brahmacharya. ¿Para qué es la castidad? Es para acumular esa energía, para no utilizarla en actividades humanas placenteras, pero en las cuales se disipa ese poder. Por supuesto que la inmensa mayoría de la humanidad está en ese nivel. Entonces, lo que estamos hablando es para una minoría, es para una élite que busca la espiritualidad y que está dispuesta a hacer determinadas disciplinas para ir evolucionando y en el curso de varias vidas, ¿no? Eh, poder alcanzar la iluminación, poder trascender la condición humana, ¿no? Porque evoluciona, avanza y llega el momento en que trasciende a la condición humana. Cuando la teosofía nos dice que Manas recibe la iluminación de Buddhi y que Atma controla todo el proceso, ¿no? El Atma, Buddhi y Manas, y se ilumina y alcanza el Nirvana, nos está diciendo que hay un proceso. Y todo proceso en este universo requiere energía. No hay ningún proceso que se haga sin energía, ¿no? Para cualquier cosa que hagamos, hasta para rezar el Padre Nuestro, necesitamos gastar energía. Entonces, la iluminación es un proceso gigantesco que convierte al ser espiritual en un Dios, ¿no? Y entonces trasciende la condición humana. Y entonces eso tiene que hacerse con energía. ¿Y de dónde sale la energía para hacer ese proceso? Tiene que salir del mismo ser humano. Por la ley del karma, que es la primera ley de este universo, el mismo ser humano que busca iluminarse, que quiere trascender la condición humana, tiene pues que pagar el precio, tiene que poner la energía. ¿Y esa energía de dónde la va a sacar? ¿La va a pedir prestada a sus maestros? ¿La va a robar de algún sitio? No, la tiene que sacar del mismo. Y tiene que prepararse él, evolucionar para llegar al momento en que ya ha desarrollado Viveka, ha desarrollado Vairaya, y entonces puede hacer Brahmacharya, y entonces puede juntar esa energía. Entonces, estas enseñanzas son para una élite, queridos hermanos, queridos amigos, no son para todos. Podemos nosotros dar los primeros pasos, empeñarnos en esto, ¿no? Hacer las prácticas necesarias de yoga, de taoísmo, de lo que sea, pero debemos saber que esto es un proceso largo, es un proceso de varias vidas, ¿no? Eh, Pasamos al último punto, la conclusión. Vamos a concluir con la cita de dos eminencias. Swami Vivekananda es hinduista y Jack Patterson, un teósofo de Nueva Zelanda. Dos eminencias, ¿ah? La cita de Vivekananda dice, la salida es a través de la experiencia. ¿La salida de qué? La salida del problema de la sexualidad. Es a través de la experiencia. Tú tienes que conseguir toda la experiencia, pero debes concluirla rápidamente. Y sigo con la carta que también, para variar, está en inglés, ¿no? La salida es a través de la experiencia. Tú tienes que conseguir toda la experiencia, pero terminar rápidamente. Nosotros mismos nos hemos colocado en la red, ¿no? Y tenemos que salir, ¿no? La red estamos en la telaraña, ¿no? Estamos en la telaraña atrapados por este asunto de la sexualidad. Nos hemos colocado en la red y tenemos que salir de ella, ¿no? Así acepta la experiencia de ser esposos y esposas y ser amigos y vive ese estado, o sea, acepta la experiencia de la sexualidad, de la amistad, de ser esposo, ser amigas, acéptala, vívela, ¿no? Porque es necesaria la experiencia, ¿no? Pero tienes que saber que es temporal y que tienes que pasar a través de ella. Nosotros pasamos seguramente a través de esa experiencia de la sexualidad
si nunca olvidamos quiénes somos realmente? Pasamos por la experiencia de la sexualidad, seguramente, pero nunca vamos a olvidar quiénes somos realmente. Ese es el requisito. Estas experiencias nos van a guiar paso a paso a través de ese estado donde todas las cosas llegan a ser pequeñas, ¿no? O sea, las cosas de este mundo, como ya se ha mencionado, son pequeñas, son juego de niños, ¿no? Porque el alma crece, ¿no? El purusha, el yo superior, es tan grande que el universo entero es como una gota en el océano, ¿no? Que desaparece por su propia nadidad, ¿no? Entonces, es, podemos pasar a través de la sexualidad, es parte de la experiencia, es parte de, hay que aprender a amar, nos han dicho otros, hay que aprender a amar a nuestros cercanos y después ya pensaremos en los demás. Jack Patterson, un teósofo eminente, dice que el problema entero del sexo y la vida espiritual es parte del proceso de crecimiento de nuestra naturaleza espiritual, el despertar de la conciencia. Cuanto más crecemos espiritualmente, menos nos interesa lo físico, ¿no? Igual, ¿no? Juego de niños, ¿no? Y la frase del Cristo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo no es mi reino. Las cosas de este mundo son juegos de niños para el ser espiritual que va avanzando, ¿no? Así como cuando nos hacemos adultos, vamos abandonando los juguetes. Finalmente, nuestra naturaleza terrenal será reemplazado por la naturaleza espiritual, ¿no? Y Jack Patterson dice, ¿no? Que en su elevado nivel espiritual, el yo superior es un ser andrógino, capaz de vivir en armonía con toda la vida. Tiene los dos sexos y es capaz de, o no los tiene, es capaz de vivir en armonía con toda la vida, pero ser independiente físicamente, sin ninguna depresión, sin ninguna frustración, sin ningún resentimiento, porque el ser espiritual es autosuficiente, no necesita nada ni a nadie. Queridos amigos, entonces con esto termino este aporte. Namaste. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí. A nombre de la logia HPB que presido por ahora, a todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.